Buenas, mi nombre es Carmen Cava, soy doctoranda en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. En primer lugar, quiero darle las gracias a la comisión del Congreso por aceptar mi propuesta y permitirme participar en este Congreso. Comenzamos con la definición de conflicto, que hace referencia a connotaciones negativas, a lucha, a combate, a pelea, a enfrentamiento, a una situación desagradable, desgraciada, y que es muy complicado de salir de ella. Esta es una definición de la RAE, la Real Academia de la Lengua, y realmente ya desde esta definición ya nos posiciona en una actitud de rechazo o de miedo ante un conflicto, porque ya su significado tiene una connotación negativa, ya nos pone en alerta de alguna manera. Por un lado, analizamos hablamos de la definición del conflicto y el conflicto en la jaula tiene un nombre, es acoso escolar o bullying. Y en nuestra jaula, nuestro alumnado, es objeto de acoso en diferentes edades. A las más tempranas no, de 3, 2, no, pero a partir de los 5 años puede haber, bueno, hay conflicto, pero cuando empieza a crecer es a partir de los 5 años que ya empieza a crecer los conflictos. ¿Qué conflicto siempre va a haber? Quiero decir, somos personas y las personas para relacionarnos tenemos diferencias y al coaccionar, fusionar esas personas, pues no somos iguales, entonces en esas diferencias surge el conflicto, pero hay maneras y formas de afrontar el conflicto que no tiene por qué ser el choque, puede ser la cohesión, la unión o la fusión que nos permita de esas dos diferencias, esas dos personas que entramos en conflicto, aprender la una de la otra y crecer en conocimiento personal y interpersonal, que el conflicto no es negativo en sí, es negativa la percepción y la actitud que tomemos ante el conflicto, si queremos, porque es voluntario, nosotros decidimos qué actitud cogemos. Entonces comenzamos con los datos del acoso escolar en el 2017 hasta 2017 y nos hablan de unos 1054 casos denunciados. Esto es importante porque habrá muchos que no fueron denunciados, que no se denunciaron. ¿Vale? Bien, después tenemos por comunidades autónomas. El acoso escolar, pues no sabemos por qué en Navarra está casi al cero y tampoco sabemos muy bien por qué en Andalucía llegamos a 250 personas víctimas de acoso escolar por comunidades autónomas. Tendremos que aprender mejor a gestionar nuestros conflictos por los datos que nos muestran. Por otro lado, el rango de edad que es objeto de más acoso escolar es de 12 a 14 años, que se sitúa en unos 550 y algo. Entre 12 y 14 años, cuando pasado de la infancia a la adolescencia, como está en ese proceso, ahí tienen lugar más casos de acoso. Las llamadas que realizan a los menores está en un 46% de posibles víctimas. De las 46 llamadas que pueden ser posibles víctimas de acoso, el rango de edad es entre los 10 y los 13 años. Es cuando el mayor porcentaje de llamadas, ¿vale? Y llamadas por ciberacoso, el
78% hace referencia, pero ciberacoso hace referencia a amenazas e insultos. Después tenemos las llamadas por acoso social, cuando te excluyen de alguna actividad. Y el 33% es por no dejar participar en actividades. Es significativo que el 32 o 33% no lo deja participar en actividades. Después tenemos un 27-28% que lo ignoran. Después, por discapacidad, pues un 13% por discapacidad. Pero es significativo que el 33% es por no permitirle participar en actividades. Después, por acoso escolar, pues hace referencia a degradaciones, insultos o comentarios obscenos, es el 50%. El acoso, la intimidación, un 39% más o menos, y el abuso a un 10 u 11% más o menos. Las llamadas por acoso sexual. Por acoso psicológico es el 39%, que solo fueron insultos. Y las amenazas con armas solo representan un 1%, pero también es significativo. Pero el insulto es el mayor. ¿Vale? Y después el acoso físico, que son los empujones, los golpes y tal, pues 64% fueron por golpes y empujones. Los robos un 20%, las peleas un 10%, pero llamadas no realmente se cuantifican los menores que han llamado, pero habrá muchos que no llamen y no comunican que han sido objeto de acoso o de bullying. Con estos datos que se han mostrado, se hace necesaria la transformación del conflicto y trabajarlo con el alumnado en nuestras aulas. Para ello, Lederach nos apunta que debemos de transformar la percepción del conflicto y la perspectiva, planteándonos una perspectiva creativa. Y también transformar las expectativas del conflicto. Quiere decir, no es... perdón. No, el conflicto en sí, bueno, las expectativas del conflicto es, o sea, pienso, imagino que va a ocurrir esto. Estas expectativas me predisponen a la gestión del conflicto. No, esas expectativas hay que dosificarlas, casi hay que anularlas, no tener expectativas, hay que partir de cero. Porque si voy con una predisposición, ya para lo que es la gestión del conflicto me va a ser más complicado. Es mejor no tener esas expectativas. Castanedo, en la transformación del conflicto, nos hace referencia a que el conflicto nos ayuda a la productividad de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque dos alumnos que entran en conflicto, no se pueden ni ver, se enfrentan, tienen un conflicto grave y tal y cual. Si se gestiona ese conflicto desde la transformación del conflicto, le está dando a las partes la opción de crear nuevas relaciones. No quiere decir que vayan a ser amiguísimos, pero les da la oportunidad de que puedan convivir en paz y sin enfrentarse el uno al otro, que es muy importante, no solamente en el ámbito escolar.
a día de hoy es importante en todos los ámbitos de todas las personas, en todas las comunidades, porque esto que implantemos, esta transformación de conflicto, que la implantemos en nuestras aulas, nos está dando, les estamos ofreciendo la oportunidad de que aprendan a gestionar sus conflictos en el futuro, y van a tener conflictos con sus hijos, van a tener conflictos en el trabajo, van a tener conflictos con su pareja, van a tener conflictos con sus familiares. Si aprendemos a transformar la percepción y la perspectiva del conflicto, esto nos va a ayudar muchísimo a resolverlo, a gestionarlo, a no dejar que el conflicto se convierta en crónico y termine rompiendo una relación o una convivencia. Entonces es muy importante esta transformación, es fundamental la transformación del conflicto para gestionar el conflicto. Es importante tener en cuenta los factores del conflicto. Hablamos de los valores, de los mitos, de los símbolos, de los intereses, los mitos, que en muchas ocasiones están representados en el arte, la música, en la religión. Es muy importante reconocer esos factores. Por otro lado, el conflicto en el contexto educativo ha tenido algunos elementos que pueden ser un caldo de cultivo para ese conflicto, y es la movilidad del profesorado, la estructura de la unidad familiar, el acceso a los recursos, la violencia de género que de alguna manera afecta a los menores, el acoso escolar y el bullying, la tendencia sexual y la violencia entre iguales. Todo esto forma parte de ese contexto del conflicto. Y para afrontar el conflicto, un punto muy importante es la actitud que la persona adopta ante el conflicto. Hay cuatro, que es yo gano, tú pierdes, que es la competición. Es aquellas personas que quieren conseguir su objetivo, cueste lo que cueste. La acomodación, que es yo pierdo, tú ganas. Y la complacencia es no complaces a la otra parte y así evito tener conflicto con esta persona. Después está la evasión, que es yo pierdo, tú pierdes, que es no afrontamos el conflicto, yo meto la cabeza bajo tierra y espero que el conflicto pues solo se resuelva o se olvide en el tiempo, que no se olvida, pero es lo que cree la persona que adopta la actitud de evasión. Y después está la que nos interesa en este estudio, es la cooperación-negociación. Yo gano, tú ganas. ¿Qué quiere decir? Que es una actitud que beneficia a las dos partes. Les da la libertad de expresar sus intereses y mediante la exposición de esos intereses, mediante diálogo, llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que definen ambas partes, porque el mediador es el facilitador, pero los que llegan al acuerdo son las partes. Esto nos lo indica Thomas Kidman y Thomas. Y el paradigma del conflicto parte de la base que para una transformación de conflicto tenemos que modificarlo mediante una comunicación asertiva, desde una observación positiva, afianzando las relaciones sociales. Esto nos dice Lederat. Y nuestro objetivo en la resolución, en la transformación del conflicto es adoptar una actitud transformadora. Yo gano, tú ganas. Hay que modificar la disparidad de opciones de cambio. Y establecer la cultura de la paz, la cultura del reencuentro. Porque tenemos que volver a construir una relación después de un conflicto. Y es viable. Es necesaria una comunicación eficaz, efectiva, una escucha activa, pero con esas herramientas podemos llegar a un consenso. Y para ello utilizamos la mediación como vía de reencuentro, mediante un diálogo constructivo, una comunicación eficaz
acercando la postura de las partes, que esas partes, el facilitador, les facilite, valga la redundancia, a llegar a acuerdos consensuados y se consiga la paz, la concordia entre las partes, que a la vez nos permite construir tejido social. Y la vía del reencuentro también hace referencia a la prevención del desacuerdo. Sí, Lederer nos hablaba de las escalas del conflicto. Si en un ámbito educativo, nuestros centros educativos, hacemos frente al conflicto, somos conscientes desde que está latente, es más fácil afrontarlo que cuando está en la cúspide. Es más fácil desescalar el conflicto de ahí, no imposible. Pero empezar a detectar el conflicto y a prevenirlo es muy importante, casi es importante transformarlo, pero la prevención es más importante. Y para ello hay que educar en mediación. Tenemos que educar en educación en nuestros centros educativos, como he dicho anteriormente, con una comunicación eficiente, eficaz, con una escucha activa, que se escuche el contenido, la intención de la otra parte, observando y valorando la comunicación verbal y no verbal del hablante y, como nos dice Curuchela, haciendo uso de la resiliencia. Cuando dos partes entran en conflicto, no gana una y pierde otra, pierden los dos. Entonces, trabajando desde la resiliencia, podemos construir una nueva relación. Como nos dice Castanedo, producir una nueva relación social, tejido social. Y para terminar, las conclusiones, pues tenemos que conocer, apreciar el conflicto para poder transformarlo desde un ambiente colaborativo y cooperativo de las partes, de los centros educativos, del alumnado, para implantar en nuestras aulas la mediación en educación, que nos facilite unas comunidades más saludables emocionalmente, que percibamos, seamos capaces de percibir la empatía, de tener la empatía hacia el otro, como hemos dicho antes, desde la resiliencia, construyendo una cultura de la paz, una cultura del reencuentro, volvernos a encontrar. También difundir la mediación en los centros educativos y, muy importante, implantar procedimientos de mediación en nuestros centros educativos, que el mismo alumnado, a través del conocimiento de la mediación, que la mediación se dé como no como una asignatura, sino como una píldora de educación, como la educación cívica, exactamente igual, pero desde la más tierna infancia. Y cada año se les vaya dando esas pequeñas pildoritas de educación en mediación, que no se les olvide cómo tienen que resolver los conflictos y cuando vayan a la universidad ya tengan muy afianzado, pero incluso en la universidad seguir manteniendo esos equipos de mediación que les permita en un momento dado recurrir a ellos para resolver sus conflictos con compañeros o con los docentes o con el centro o cualquier tipo de conflicto que tenga lugar en el ámbito educativo. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.